todos, ¿cómo están? Yo soy Laurel Miranda. Estamos nuevamente con la doctora Daniela Muñoz, quien nos va, por supuesto, a responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes que estuvieron lanzando en el foro de Trans Pride World. Y bueno, pues antes de comenzar con esta segunda parte de la entrevista, les cedo la palabra a mi compañero Sonny, que está aquí acompañándome a mi derecha. Hola a todos, también me da mucho gusto que tengamos esta segunda entrega de mitos y realidades sobre el tratamiento hormonal. También agradezco la respuesta que tuvo la primera entrega que hicimos. Agradezco la oportunidad que tuvimos de la segunda plática con Daniela, que aunque no fue de lo que teníamos planeado, me parece que el video pasado sobre el feminismo interseccional nos dejó a todos con muchas enseñanzas y muchas cosas que recuperar. Así que, pues bueno, sin perder más tiempo, vamos a darle a las preguntas que ustedes nos mandaron y esperamos resolver las dudas que tenga la comunidad en general sobre este tema tan importante. Bueno, pues antes de iniciar con la ronda de preguntas, Dani, me gustaría saber cómo estás, qué tal va tu día, que le cuentes un poquito de tu semana a nuestra audiencia. Claro. ¿Cómo están, mi querida Laura, mi querido Sonny, Adonai, que está por allá en cámaras? Gracias otra vez por la invitación y por el espacio, que es súper importante. Últimamente he tenido muchos pacientes que justo están teniendo unos mitos bien interesantes y unos tabús bien interesantes que espero que podamos tocar con las preguntas, si no ya se los diré. Y mi semana, pues bien, empezando, trabajando en día festivo. Eso de los días festivos en lo personal no me gusta. Descansar al panteón, dice mi abuelita. Entonces, pues encantada de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, está nublado el día, fresco un poco, algo caluroso en algunos momentos, pero aquí estamos, adelante. Listo, Dani, muchas gracias. Pues encantada nuevamente de tenerte por acá y voy a iniciar con la primera. ¿El Packer puede causar infecciones si se usa directo en la piel? Se cortó un poco, ¿me lo pueden repetir? Hablando de la transición de personas transmasculinas, pues estas prótesis de pene que llegamos a usar algunos, o llegan a usar algunas transmasculinidades, están hechos básicamente la gran mayoría de silicón o de aleaciones de plástico, y la duda es si estos productos pueden causar infecciones en la piel si se usan de manera directa. Ok, escuché un poco entrecortado, pero escuché que hablaba sobre unas prótesis de silicón, que son entiendo que son las Packers, las que les dicen comúnmente Packers. Si estamos hablando sobre eso, porque escuché un poco entrecortada la pregunta, depende. Realmente todo va a depender del aseo que tengamos. Cualquier tipo de prótesis que nos pongamos, ya sean Packers o también sean prótesis mamarias externas, si tenemos mucho tiempo el contacto con este tipo de prótesis, independientemente del silicón que sean, obviamente se pueden producir más fácilmente infecciones micóticas, del tipo micótico. ¿Como cuáles? La más común es candidiasis, ¿sale? Entonces, sí se pueden presentar, y también, obviamente, por el área de manipulación, la infección que se puede presentar con cierta regularidad es un tipo de infección bacteriana que es por la E. coli, que es una bacteria que se llama Escherichia coli, que generalmente está en heces, en heces. ¿Por qué esta? Porque obviamente, aunque esté distanciado por perine alrededor de 8 centímetros, obviamente la sudoración hace que la materia fecal que quedó en ano, glúteos, se vaya para la parte anterior y nos produzca este tipo de infecciones. Por eso, cualquier tipo de prótesis genital no se recomienda más de 4 horas continuas su uso sin lavar área y sin lavar la prótesis como tal. Ahora, no todas las prótesis son iguales. Seguramente han escuchado por ahí que hay consoladores de silicona de grado médico. Tenemos que encontrar estos tipos de prótesis también, los Packers de silicona de grado médico. ¿Por qué? Porque algunos son con siliconas que sí sueltan residuo y nos pueden causar a la larga dermatosis crónicas, incluso hasta cáncer. Es bien infrecuente, la verdad es que es bien infrecuente, pero tengo que comentarlo, ¿no? O sea, una de las posibilidades remotas, pero las hay, es cáncer y dermatitis o dermatosis más bien crónicas.
Pero las infecciones no es ningún mito, sí es real, y para evitarlas se recomienda que no estén más de 4 horas en el mismo sitio sin lavarse, ¿sale? ¿Y qué infecciones? Por cándida y por Escherichia coli. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, cada 4 horas ir al baño, lavar adecuadamente y compremos unas toallitas. Les voy a enseñar, aquí tengo, porque yo utilizo obviamente para aseo personal, de estas toallitas. Miren, ahí están las donaciones que nos acaban de dar de Haciendo Calle de la hermana Nat. Entonces ya les platicaré más adelante sobre esto. Estas, ¿sale? Son toallitas húmedas de Kirkland, espero que no afecten mi enseñar marca, pero son las toallitas húmedas para desinfectar, porque hay muchos tipos de toallitas húmedas, ¿sale? Para desinfectar genitales. Entonces, con una lavan el packer y con otra lavan el genital, nunca la misma, ¿sale? Pero sí pueden causar infecciones, más que nada si se dejan más de 4 horas sin lavarse. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Seguimos con transiciones transmasculinas. La pregunta es, ¿puede un hombre trans embarazarse estando en tratamiento hormonal con testosterona? Y en esta pregunta habría 2 vertientes, si se puede embarazar de una mujer trans y si se puede embarazar de un hombre cis. Ok, es una duda bien frecuente, una de las que les quería comentar, y la respuesta muy rápida es sí. Recordemos que el tratamiento hormonal con testosterona, dentro de sus muchos efectos, tenemos los efectos deseados y no deseados, y dentro de estos efectos tenemos efectos reversibles y efectos irreversibles, ¿sale? Uno de los efectos reversibles, independientemente de tu transición, independientemente de la hormona, pero entiendo que ahorita estamos con la transición hacia la masculinización, uno de estos efectos es ya sea la infertilidad o la esterilidad. Recordemos que la infertilidad quiere decir que por alguna razón, por alguna causa, dentro de las muchas posibles, momentáneamente, aquí está la clave, momentáneamente no se puede procrear. O se puede llegar a la esterilidad, que quiere decir que alguno de los mecanismos necesarios e indispensables para la procreación se ha vuelto defectuoso perennemente. Entonces, si no pasa esto, sí puede haber embarazos. Recordemos que con el testo lo que deseamos es que no haya menstruación y que tampoco haya ovulación. Pero hay casos, dependiendo de cada persona, en los cuales sí llega a haber ovulación, aún habiendo testosterona en niveles adecuados, sí puede haber ovulación y aunque no haya endometrio, la verdad es que la vida haya siempre las formas de continuar. Y aunque no haya endometrio, se puede implantar en el útero y puede haber embarazo. Entonces, sí es posible. Seguramente han escuchado casos de hombres trans que se embarazan habiéndolo planeado y no. ¿A qué me refiero con esto? Siempre les pido, independientemente de sus prácticas, es decir, que sean activos o pasivos, o que sean gays o heteros, o pansexual o bisexual, etcétera, siempre utilicen condón. Siempre condón. Porque pues, un embarazo es lo de menos, la verdad, las infecciones es lo que debemos de tener cuidado. Pero ¿por qué siempre condón si vas a tener sexo con una mujer trans o con un hombre cis? Porque a la mujer trans, aunque esté en tratamiento, sí puede llegar a eyacular espermas viables. Pocos, muy pocos. La verdad es que la probabilidad es muy baja, pero sí puede pasar. De hecho, ya ha habido casos. Entonces, la respuesta rápida es sí. Y de las veces que quisieran tener progenie o prosapía, tenemos que tener en cuenta que siempre se recomienda antes de la transición congelar óvulos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a la esterilidad y a través del tratamiento hormonal puede ser que la formación del óvulo, digámoslo así, su maduración genética, para que se entienda de alguna manera, puede ser que quede alterada o afectada y para siempre ya no se tengan óvulos viables, aunque se tenga el útero viable, ¿sale? Entonces, puede ser que lleguemos a esta etapa o a este estado de no procreación. Por eso siempre es recomendable que se congelen óvulos. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto o con qué dosis o hasta cuántos años de la hormonación se puede llegar a la esterilidad o si se llega forzosamente después de cierto tiempo.
Realmente todavía no hay muestras suficientes estadísticamente como para que podamos decir, ¿sabes qué? Paciente, tienes un tiempo tal para que tú puedas o pienses procrear. Todavía no hay esa estadística, obviamente porque, pues bueno, siempre nos han medicalizado de una manera patológica y no de una manera pro salud, ¿vale? Que nos vean desde un punto de vista saludable. Entonces, bueno, sí se puede, pero si se desea, se puede llegar a esterilidad. Si no se desea, de todas maneras, se tiene que tener relaciones sexuales con alguien que tenga espermas, con condón, siempre, porque sí se puede, definitivamente. Muchas gracias, Dani. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿la pastilla del día siguiente tiene efecto en hombres trans que se encuentran en tratamiento hormonal? Ya, sí tiene efecto, definitivamente, y no se las recomiendo. Realmente, la pastilla del día después es una bomba de hormonas. Literalmente es una bomba de hormonas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con este altísimo nivel de progesterona más que nada, bueno, de alguna progestina, se detengan los mecanismos necesarios para el embarazo. Que no haya implantación, que por ejemplo, si ya hubo concepción, que no viaje la mórula por las trompas y se atoren las trompas, pero eso puede crear embarazos ectópicos o fuera del útero. Que por ejemplo el esperma no pase del útero porque se vuelve el muco muy espeso con tanta progesterona, etcétera, etcétera. Sí sirve, definitivamente sirve, pero modifica mucho los niveles hormonales tanto de testo como de las otras hormonas, ¿sale? Entonces, si se tuvo que tomar, porque no hubo de otra, tómenla, sí va a servir, pero nunca la tomen más allá de 2 veces por año, porque la efectividad va bajando. La primera es del 97 punto y cacho de efectividad. Después, si se toma antes de 6 meses, baja al 85, y luego al 60, y luego al 50. Entonces ya después de eso es un volado, literalmente. Entonces, no se recomienda más de 2 veces por año, definitivamente no. Por eso y porque además es una bomba de hormonas y aumenta el riesgo de cáncer y porque, pues bueno, disregula todo el tratamiento hormonal que llevemos. Ahora, hay tipos de pastilla de día después. Seguro la que más conocen es la que tiene levonorgestrel. Esta progesterona es de las más masculinizantes, paradójicamente, porque hay progesteronas que masculinizan y hay progesteronas que feminizan. Entonces, el levonorgestrel es de las que más masculinizan. Pero eso no debe ser un efecto que digamos, ¡ay, qué padre! ¿Por qué? Porque si ya tenemos nuestros niveles adecuados de testo y le metemos más hormona masculinizante, obviamente aumentan los riesgos de presentar algún tipo de efecto secundario no deseado, como, por ejemplo, el mayor número de eritrocitos, que es lo que estamos buscando en la biometría hemática de personas que se están masculinizando. No digo nada más hombres trans porque tenemos una gama muy grande de personas que se masculinizan. Entonces, sí sirve, definitivamente sirve para evitar embarazo, pero yo no lo recomiendo mucho y tenemos que tener cuidado con esto de la masculinización porque la mayoría de estas hormonas son levonorgestrel, las del día después, pues bueno, puede ser que no sea un efecto que deseemos o que sea pues más dañino de lo que nos pudiera ayudar. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, creo que sí estamos aprendiendo mucho todos aquí. Seguimos hablando todavía sobre los procesos de masculinización en cuerpos con vulva. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si mis ovarios se están atrofiando? ¿Qué síntomas hay? Ya, bueno, así como que atrofiando, pues nos han enseñado que la palabra atrofiarse es como hacerse chiquito, ¿no? Pero más bien la atrofia la debemos de ver desde el aspecto funcional, no meramente estructural, vaya, morfológico. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo con varios tipos de estudio? Obviamente, el primero que tenemos que ver es si dejamos la testo, si volvemos a empezar otra vez a tener estrógenos y progesterona de manera adecuada. Y después ver si con esto al mes o 2 meses ya podemos volver a ovular, etcétera, etcétera. Sí se espera que haya una modificación de los óvulos, pero es mínima. Perdón, de los ovarios, pero es mínima, el tamaño es mínimo. Al igual que los testículos, por ejemplo, en personas que se feminizan, se puede llegar a reducir hasta un 25%, pero realmente esto no habla mucho de su función, porque puede ser que la función esté completamente conservada. Igual acá en los ovarios. Entonces,
Sí puede llegar a disminuir el tamaño, pero lo que debemos de ver es su función. Ahí debemos de enfocarnos en la atrofia. Y sí, puede ser que algunos ovarios se atrofien funcionalmente y ya no haya ovulación como tal. Es decir, que la maduración de los óvulos de estos ovarios ya no se dé y simplemente veamos los óvulos ahí sin madurarse. Porque sí, se puede ver eso también. Entonces, más bien enfocarnos en eso, a ver en qué tanto se están madurando los óvulos de los ovarios después de dejar la hormonación o incluso con la hormonación. Eso nos hablaría más que la forma como tal del ovario. Pero sí se llega a atrofiar como tal la función del ovario. Vale, muchas gracias, Dani. Un segundito. ¿Cuándo y cómo se quita el acné por testosterona? Ahí en realidad había muchas preguntas en torno al tema del acné por el tratamiento hormonal. Entonces, pues está como esa pregunta más enfocada, pero si nos puedes hablar un poquito en general por qué se causa, cómo se puede evitar, si hay alguna forma de evitarlo. Sí, claro, definitivamente. Recordemos que el acné como tal, el que conocemos barritos así grandes y amarillos y blanquitos medio feos, ese acné que estamos pensando todos es justamente una infección, ¿sale? Una cosa son los negritos que le dicen y otra cosa es el acné como tal. ¿Cuándo aparece? Pues bueno, es muy importante. Recordemos que la testo es la que hace la oleaginicidad de la piel o la producción de grasita en la piel de la cara, nada más de la cara. La testo. Esto se puede empezar a ver desde el primer al sexto mes. ¿Sale? Se empieza a ver desde el primero al sexto mes y su efecto máximo de producción de grasa es a los 2 años. Entonces lo podemos empezar a ver, incluso me atrevería a decir que al tercer mes ya podemos empezar a ver como acné. Pero ¿por qué sale el acné como tal? Si está saliendo más grasita de la piel, no estamos acostumbrados a limpiarnos con regularidad. Entonces, de hecho, al contrario, cuando tenemos estrógeno, pues la piel está muy reseca y lo que nos ponemos es diversos tipos de cremas. Pero con la testo realmente se está produciendo bastante grasita que sale de la cara, ¿sale? Entonces, si no tenemos una adecuada limpieza, unos adecuados hábitos de higiene facial, van a producirse el acné. ¿Qué es el acné? Como sale más grasita, estos poros llega un momento que de la grasita los tapan. Esta grasita se oxida. Esa grasita oxidada es lo que hace los negritos o los barritos negros. Nada tiene que ver con el acné. Cuando esos barritos se quedan mucho tiempo, que a veces se ven, a veces no se ven, cuando se oxida esta grasita y se deja ahí sin lavarse, se infecta. Entonces esa grasita, como es literalmente comida para las bacterias, adentro del poro se empieza a hacer el barrito, que es la cosita blanca que a veces exprimimos, ¿sale? Entonces, ¿por qué se produce? Porque no tenemos una adecuada limpieza facial. La mayoría de las veces. Puede ser que genéticamente, recordemos que esto mucho es de genética, genéticamente ya tengamos la predisposición tanto bioquímica de nuestros lípidos que salen de la carita, como también morfológica en poros, etcétera, etcétera. Entonces puede haber ocasiones en las cuales el paciente tenga pues mucha predisposición para presentar acné y punto, no significa que no se esté lavando la cara, simplemente significa que es su predisposición, ¿sale? Pero mucho va a importar y va a tener juego el aseo facial. Entonces, tan pronto empecemos a revisar que tenemos ya producción de lípidos en la cara, pues tener una adecuada limpieza facial y punto. Debería ser lo suficientemente adecuado como para que no presentemos acné como tal. Acné, que recordemos es diferente a los granitos negros o negritos. ¿La alimentación influye en estas alteraciones? Sí, claro, definitivamente. Dependiendo del tipo de alimentos que consumamos, va a ser obviamente el tipo de lípidos que mayormente expulsemos. ¿Sale? ¿Cuáles son los alimentos que nos producen más acné? No juega tantísimo rol en la alimentación, pero sí es algo que debemos de considerar. Grasas, tanto saturadas como polisaturadas, ¿sale?
¿Cuáles son estas? Pues todas las garnachas, por ejemplo, Twinkie Wonder, chicharrón, carnitas, papitas, etcétera. Todas estas grasas son las que más nos afectan a presentar este tipo de acné. Podemos contrarrestarlo con otro tipo de grasas como aguacate, como aceite de oliva, como ciertas semillas, específicamente las que tengan más omega 3, recordemos omega 3, como nuez de la India y almendras. Pues creo que seguimos. Esta ya va hablando de los distintos tipos de tratamientos hormonales y es si se puede conservar la capacidad reproductiva. Pero creo que también ya lo habías abordado un poco en la pregunta pasada, hablando también en cuestión de chicas trans o personas que se feminizan, ¿qué posibilidades hay de conservar la capacidad reproductiva estando en un tratamiento hormonal? Bueno, como les había comentado, la capacidad reproductiva se puede conservar, se puede no conservar, va a depender de cada persona. Les platico mi caso, yo creo que ya se los había comentado en otra entrevista. Yo estuve 3 años en hormonación, dejé hace como 1 año 6 meses de hormonarme y volví a producir espermas completamente y la cantidad adecuada. Nunca me hice una espermatoscopía ni estudios más adelante, más detallados, más exquisitos para saber si esos espermas eran viables, pero al menos mis testículos sí producían esperma. Se puede perder esa capacidad. Puede ser que, por ejemplo, yo ya, aunque produzca espermas, esos espermas, la formación de estos espermas ya no sea viable, es decir, que estén defectuosos, por así decirlo. Entonces, sí se puede perder la capacidad para reproducirse. No se sabe hasta qué punto, ni con cuántas hormonas, ni qué tipo de hormonas, pero se intuye o se ha visto en algunos papers de algunos números de casos que más allá de 5 años sí puede llegar a presentar con una estadística bastante importante la capacidad de reproducirse, o más bien, sí, la capacidad de reproducirse, pero por la afectación de la formación de estos espermas, ¿sale? Entonces, lo más recomendable es que, pues, congelen espermas. Realmente es bastante barato en el caso de las personas con testículos. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso hacer una ovulación, tomar el óvulo, a que pues, tengas una eyaculación y esos espermas los guarden, los revisen y los guarden. Entonces, alrededor de este proceso de congelación de espermas cuesta voy a dar una cantidad que alguna vez recuerdo que me dieron cuando yo fui a cotizar este servicio. Creo que son como 2,000 pesos la toma de la muestra, más la espermatoscopía, etcétera. Y creo que mensualmente son como 500, 600 pesos al mes para congelar ahí el esperma. Entonces, no es tan caro, pero pues ayuda mucho para que si quieres tener hijos en un futuro, pues puedas tener tratamiento sin preocuparte y ya, listo. O sea, si ya no produces espermas viables, pues ahí están los tuyos guardados. Pero sí puede llegar a pasar. Se intuye que más o menos de los 5 años ya se puede afectar este mecanismo de producción de espermas o espermatogénesis, que se llama. Pero no se sabe si es cierta. Lo que se recomienda siempre de inicio es que se congelen los espermas. Gracias, Dani. Pues sí, no es caro, igual era mejor para quien los congela durante muchos años, pues entonces sí ya es una inversión mucho más considerable, ¿no? La siguiente pregunta ¿es malo que salga leche de senos de mujeres trans? No lo podemos poner, voy a hacer aquí como pequeño paréntesis de acotación. Jamás pensemos que nuestra transición es mala o buena. Aunque nos hayamos hormonado, aunque hayamos tenido una complicación para autohormonarnos, nunca se puede poner en este terreno de lo bueno o de lo malo, porque ya implica connotaciones éticas, morales, ideologías personales, etcétera, etcétera. Entonces, jamás pensemos que es malo, ¿vale? Puede ser inadecuado para nuestra salud, más bien lo pondría así en ese terreno, o en ese nivel de conceptualización, nunca en una valoración de juicios personales, en un juicio de valoración de esta naturaleza. Pero si te sale leche como tal, que se llama galactorrea, tenemos que revisar tus niveles de prolactina y tenemos que hacerte un examen de cabecita, una imagen, un examen de cabeza como una tomografía o una resonancia. ¿Por qué?
muchas personas podrán decir, ah, qué padre, tengo leche, soy bien femenina, pero no, realmente que tengas leche quiere decir que estás teniendo mucha prolactina. Y la prolactina es una hormona que se produce acá adentro, en una partecita que se llama hipófisis, ¿sale? Entonces, si se está produciendo más prolactina, quiere decir que, o una, hay mucha estimulación por algún mecanismo, o dos, que es lo frecuente en nuestros casos, tenemos una cosa que se llama prolactinoma. Todo lo que termine en medicina que se llame oma quiere decir un tumor, ¿sale? Entonces, esta galactorrea puede ser que sea un tumor, ¿sale? Y no está nada padre tener un tumor porque, pues, sí se puede tratar con fármacos, el prolactinoma, ¿sale? Pero si ya está muy grande y no se puede disminuir con estos fármacos que tenemos disponibles, pues, bueno, lo que sigue es una operación. Entonces, y una operación de cerebro pues, no es cualquier cosa, realmente es dentro de las cirugías es de las que, pues, tenemos que tener o evitar a toda costa. Tenemos que tener mucho cuidado con una operación, una neurocirugía, ¿sale? Entonces, hay ciertos fármacos que no se recomiendan ni poquitito por la digámoslo así, la capacidad que tienen de producir estos tumores. ¿Como cuál? El enantato de estradiol y el ciponatato de estradiol. ¿En cuál viene? Pues en el que seguramente todos hemos leído y escuchado, el famosísimo perlutal. Sí, el perlutal feminiza muchísimo porque estos tipos de estradioles son muy feminizantes, pero también mucha proclividad a la producción de un prolactinoma. Primero, simplemente estimulan mucho la producción de prolactina. No significa que tengamos un tumor y empezamos a tener producción de leche, ¿sale? De lechita. Entonces, si ya estamos teniendo la producción de leche, revisarnos, ver qué nivel de prolactina tenemos y si son muy altos, pues después hacer una tomografía o una resonancia porque puede ser que tengamos por ahí un tumorcito. Tarda años en producirse esto, no se preocupen si ahorita presentan en leche las manas o todos los pacientes que están en transición con este tipo de hormonación, no se alarmen si tienen producción de leche, pero dejen este tipo de hormonas, ¿sale? Y cambiémosla por las más adecuadas. Y sí, lo que sigue es hacer estos estudios para saber qué cantidad de prolactina tenemos, para ver si es necesario un estudio más detallado de la cabeza. Entonces, eso significa que tenemos mucha prolactina por estos tipos de hormonas o que hay un tumorcito por ahí que nos está causando esto. Ahora vamos un poquito a la gente, creo que le llamó mucho la atención que en el video pasado sobre hormonas hablábamos sobre las posibilidades de transitar para personas no binarias. ¿Nos podrías hablar un poquito de qué opciones hay para una persona no binaria para transitar en hormonas y si hay peligros de cáncer también? Sí, claro. Vaya, recordemos que vivir es la primera causa de cáncer. Pues sí, vivir es la primera causa de cáncer como tal. Si vivimos lo suficiente, en algún punto nos va a dar cáncer porque así estamos predestinados genéticamente. Pero a ver, si tenemos uso de este tipo de hormonas en niveles adecuados y si no hay una historia familiar de cánceres relacionados a hormonas, ni hay historia personal ni genética de cánceres, no se tiene por qué forzosamente elevar el riesgo de cáncer. Pero tener en cuenta que incluir un fármaco al cuerpo, aunque sea el paracetamol, siempre conlleva su riesgo, siempre, ¿sabes? Cualquier cosa. Entonces, si se hace adecuadamente, no tiene por qué haber estos riesgos fuera de la predisposición genética personal y familiar. ¿Qué opciones tenemos? Muchísimas. Dependiendo qué tipo de cambio hacia la no binarización estemos buscando, porque es muy diferente, que es lo que me preguntan muchos pacientes, me dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia entre desfeminizar y masculinizar? ¿O cuál es la diferencia entre desmasculinizar y feminizar? Pues mucha. Por ejemplo, en el caso de las personas que van hacia la masculinización, no necesariamente hombres trans, tenemos las opciones de la masculinización o la desfeminización. ¿Cuál es la diferencia? Pues fácil.
La desfeminización quiere decir que los caracteres sexuales secundarios femeninos tiendan a desaparecer. Que no forzosamente es lo mismo que la masculinización, porque la masculinización quiere decir la aparición de caracteres sexuales secundarios masculinos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Farmacológicas, definitivamente es una de las opciones, y también tenemos las quirúrgicas. ¿Cuál es la opción más adecuada? Lo va a dictar la necesidad corporal de cada paciente, porque hay pacientes que dicen, no, pues es que yo soy no binaria y me quiero desmasculinizar, pero no me quiero feminizar. Ah, bueno, entonces ahí hay unas opciones farmacológicas muy específicas y también unas opciones quirúrgicas muy específicas. A que si un paciente no binario me dice, ay, es que yo me quiero desfeminizar, pero no me quiero masculinizar, pues bueno, ahí están las otras opciones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Farmacológicas, hormonales, definitivamente. Bloqueadores, ¿de qué tipo? Pues bloqueadores de progesterona, bloqueadores de estradiol, bloqueadores de testosterona. Tenemos las hormonas tanto para A o para B o para C o para D. Me refiero a la opción de estradiol, tenemos la opción de testosterona, tenemos la opción de ciertas progestinas, etcétera, etcétera. Y también las quirúrgicas, porque puede ser que una opción quirúrgica sea lo más viable que la hormonación. Porque si, por ejemplo, si lo que se quiere es una desfeminización, pero no una masculinización, se opta por la mastectomía, por ejemplo, y se opta por la liposucción y la lipotransferencia. ¿Qué es esto? Pues bueno, se hace la mastectomía, que todos entienden eso, supongo, es decir, quitar mamas, y la liposucción, por ejemplo, de caderas y de glúteos para que se posicione en abdomen y se posicione en espalda. Entonces ya tengas una figura un poco más andrógina o francamente androide, ¿sale? O masculina. Pero eso va a depender, porque si no quieres los caracteres sexuales masculinos secundarios, pues bueno, definitivamente tomarte esto quizá no sea lo más adecuado, porque sí puede ser que empiecen los secundarios masculinos, caracteres sexuales secundarios masculinos. Entonces, tenemos un abanico gigantesco de opciones que, ¿cuál va a ser la vertiente de este gran abanico variopinto de opciones? ¿Cuál va a ser la vertiente que tomemos? La que cada paciente diga, ¿sabes qué? Yo quiero tales características en mi cuerpo. Pues bueno, yo te voy a decir, para eso, tu opción adecuada es esta, o esta, o esta, o esta. Pero entendamos rápidamente esto, que no es lo mismo desfeminizar a masculinizar y no es lo mismo desmasculinizar que feminizar. Y para cada una de estas 4 opciones tenemos muchos tratamientos. No sé si hice bolas, perdón. No, súper clara, me impresiona la claridad con la que explicas todo. Bien, vamos con la siguiente, que es, ¿qué pasa si dejas pasar intervalos largos entre dosis de hormonas? Ok, supongo dosis de hormonas tanto de testo como de estradiol. Pues bueno, lo primero que va a suceder, ¿mandé? Perdón, es que en realidad habían llegado preguntas para ambos casos, pero para hablar, pues en general. Ya, ok. Bueno, primero lo que tenemos que entender que si se interrumpen los intervalos, digamos, de días o lustros de día, no, lustros son años, perdón, dije una burrada, días o semanas, pues lo primero que va a pasar es una disregulación de nuestros niveles hormonales. Entonces eso va a pasar o va a producir alteraciones psicoemocionales, etcétera, etcétera. Pero también puede producir, por ejemplo, alteraciones en el ciclo menstrual, en las personas con ovarios, por ejemplo. Y también alteraciones a nivel hormonal y de, por ejemplo, erecciones espontáneas que a veces no se desean ni poquito. Tengo varios pacientes que no desean nada de esto, entonces se puede producir. Lo que sí no se va a producir es la remasculinización o la refeminización. Realmente tengamos en cuenta esto. Si este proceso de transición es un proceso que se necesita paciencia y compromiso porque es de tiempo, de años, no crean que si perdieron una inyección o 2 inyecciones ya se van a desfeminizar o se van a masculinizar o etcétera. No, para nada. O sea, el proceso de readecuación de los cambios, no digo reversión porque no se revierte, simplemente el cuerpo vuelve a cambiar. Aquí hago un pequeño paréntesis. Recordemos que no se destransiciona.
se retransiciona. Aquellas personas que deciden transicionar, no destransicionan, porque no es como que te vayas para atrás. No, simplemente vuelve a cambiar y punto. ¿A dónde? Al género que tú desees. No se destransiciona, se retransiciona. Porque el destransicionar no nos da como justicia a nuestro cambio y a nuestras identidades. Entonces, recordemos esto, se retransiciona. Pero si la pregunta iba por ahí, quédense tranquiles, no se retransiciona tan rápidamente. O sea, también los cambios de retransición tardan bastante. Me puedo atrever a decir que tardan meses, así 3 o 4 meses. Entonces, si perdieron 1 o 2 inyecciones, calma, tranquiles con esto, no va a haber estos cambios, pero sí a nivel metabólico. Entonces, lo que tenemos que evitar, obviamente, es este desajuste hormonal, porque este es el que sí nos causa o nos puede causar problemas a nivel psicoemocional, a nivel, por ejemplo, de la química sanguínea, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que pase mucho, pero evitarlo, por favor. ¿Puedo agregar una pregunta adicional? ¿Hay algún órgano que se vea más afectado con estos desniveles hormonales o estas variaciones hormonales? Sí, y me atrevería a decir que órgano como tal, pues no digo el cerebro, vaya. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la estabilidad psicoemocional. Definitivamente lo que más vamos a presentar es alteraciones psicoemocionales. Irritabilidad, más reactives, quizá un poco más de la habilidad emocional como llanto, virando hacia depresión, ansiedad, etcétera. Y a nivel, digámoslo así, orgánico, en personas con ovarios puede ser que sí se altere o se vuelva a presentar una menstruación, quizá al primer mes de este desajuste de hormonas, pero tan pronto se vuelva al ritmo que se tenía, se vuelve a tener también la ausencia de menstruación. Pero puntualmente, en cuanto al orgánico, puede ser eso, que se presente nuevamente la menstruación en personas con ovarios. En personas con testículo, realmente la producción de espermas, que nuevamente tarda como un mes más o menos, pero se puede empezar a ver a los 15, 21 días. Entonces, tener en cuenta esto por si se tienen relaciones sin protección, porque sí puede llegar a haber embarazo cuando hay desajuste de dos inyecciones, por ejemplo. Vale, pues la siguiente es, ¿qué efectos puede tener el consumo de alcohol y de marihuana mientras estamos en tratamiento hormonal? Ok, de marihuana, pues bueno, lo que ya intuimos, ¿no? Los desajustes psicoemocionales. Definitivamente no se recomienda mucho. Y más que nada, si es fumada, quemada, a eso me refiero, quemada, la hierba quemada. ¿Por qué? Independientemente de que sea marihuana o sea tabaco o sea lo que sea, lo quemado altera obviamente los parámetros que no queremos que se alteren, como cuáles, la coagulación. Recordemos que fumar es de las cosas que más altera nuestra coagulación cuando estamos en tratamiento hormonal. Entonces fumar, ya sea marihuana, ya sea tabaco, ya sea lo que se te antoje, fumar altera tus parámetros de coagulación. Y sí, te puede llegar a producir trombosis venosa superficial, que son las varices como tal, o trombosis venosa profunda, que son todos los trombos y los émbolos que nos causan, por ejemplo, trombosis pulmonar, infartos pulmonares, infartos cerebrales. Entonces, no se recomienda, por favor, que si vas a consumir marihuana, sea fumada, quemada. Consúmela, por ejemplo, en aceites, en pulverizaciones. Bueno, ojo, igual y me queman aquí, pero yo les recomiendo que no la consuman tan seguido, porque por estos desajustes psicoemocionales. Pero si tú ya estás habituada a consumirla, hazlo por estas vías, por ejemplo, en aceites sublinguales, con THC o CBD, o puro CBD, etcétera, etcétera. Pero quemada, no del todo, no la recomiendo del todo. Ahora, con el alcohol, ¿qué pasa? No sé por qué surgió por ahí esta semana que a mí también me llegaron muchos pacientes preguntándome esto. Doctora, ¿qué pasa si tomo? ¿Se me va a quitar el efecto? No. De hecho, lo que pasa es al revés. Recordemos que el hígado es nuestra fábrica para deshacer todo. Entonces, el hígado, cuando ve que se consume alcohol, lo primero que se encarga de deshacer o metabolizar es el alcohol. Entonces, literalmente el hígado se ocupa en deshacer el alcohol y después se ocupa en deshacer las hormonas. Entonces,
todo lo contrario, no es que disminuyan tus efectos hormonales, no. Como el hígado está concentrado en deshacer el alcohol, si lo consumes de manera crónica e intensa, tus niveles hormonales, como no se están deshaciendo por el hígado, porque está consumiendo alcohol, se elevan. Entonces podrán llegar a pensar, ay, qué chido, me voy a masculinizar más, o me voy a feminizar más. No, no está chido. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de hormonas, mayor proclividad a presentar efectos indeseados, ¿vale? Entonces, sí aumenta la masculinización, por ejemplo, o la feminización, pero por vías que no son adecuadas y que pueden presentar problemas. Entonces, no se recomienda el uso de alcohol crónico e intenso. Pues sí, te puedes poner una peda el sábado y punto, ya no pasa nada, pero no diario o no 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque eso sí altera definitivamente tus parámetros hormonales a la alta y no queremos eso. Yo creo que es de las preguntas más comunes que tenemos y a veces no nos atrevemos a preguntar o no nos atrevemos también a confesar nuestros consumos cuando vamos con un médico. Y te agradezco que en este espacio podamos tener la apertura para hablar de esto. Y ya un poco para cerrar, la última pregunta que tenemos preparada es sobre la masturbación. Si aumentan los niveles de testosterona en cualquier cuerpo. Ya, sí, a mí también me estuvieron preguntando, no sé si les preguntaron las mismas que a mí, mis pacientes, pero sí me estuvieron preguntando cosas similares. No aumenta los niveles ni de testosterona ni de estradiol, quedémonos tranquilos. O sea, cada cuerpo tiene una demanda, lo voy a decir así, los genitales tienen una demanda hormonal al cerebro constante, no es como que si me masturbo más voy a tener más, no, para nada, siempre hay una demanda común o constante, por así decirlo. Puede llegar a variar, pero no es significativa. Entonces, si son mujeres trans, por ejemplo, y pues les gusta autoerotizarse, que por favor háganlo, es algo sumamente necesario. Y más que nada en nosotras mujeres trans, porque cuando estamos con bloqueadores de testosterona, literalmente la libido se va para el suelo, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el orgasmo como tal, el placer sexual, es una necesidad humana básica. Entonces, cuando no tenemos esto, sí se puede llegar a presentar alteraciones nuevamente emocionales, como estrés o depresión. Entonces, tóquense, mastúrbense, no pasa nada, autoerotícense, es fundamental. De hecho, si no hay esta libido, si no hay un deseo sexual como tal, les recomiendo que le echen ganas o le hagan la lucha, literalmente, porque es fundamental. Sé que a veces por el bloqueo de testosterona no tenemos nada de ganas, pero necesitamos como incentivarnos nosotras mismas a eso. ¿Por qué? Porque realmente es algo fundamental. Y no les va a producir más testo, no se preocupen. Y aunque se produjera más testo, dependiendo del bloqueador, por ejemplo, si es con por ejemplo, no sé, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues realmente no va a pasar mucho. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay diferentes fármacos y diferentes formas de bloquear la testo, ¿sale? Y hay unos fármacos que se dedican mucho o completamente a una cosa bien específica. Una cosa es la testo como tal y otra cosa es la dihidroepiandrosterona, ¿sale? Que es como la hormona pues, más potente, ¿sale? De la testosterona. Si tenemos mucha testo, aunque tengamos mucha testo, la testo como tal, no tiene tanto efecto. La que tiene mucho efecto es la dihidroepiandrosterona. Entonces, justo hay fármacos que bloquean este paso. Entonces, si estamos bloqueadas de este paso, pues aunque tengamos toneladas de testo, pues no va a pasar nada, no nos vamos a masculinizar. De todas maneras, quédense tranquilos, no se produce más testo por la masturbación, respondiendo muy sucintamente. Entonces, por favor, tóquense, mastúrbense, es sano. Y lo mismo para personas transmasculinas, hombres trans o personas que se están masculinizando o desfeminizando. No se preocupen, no va a producir ningún cambio a nivel morfológico ni hormonal. Para eso estamos tomando un tratamiento. Entonces, bueno, no pasa lo mismo con las mujeres trans, o sea, los hombres trans o personas transmasculinas o que se están masculinizando, pues bueno, la testo hace que tengan mucho más deseo sexual, que está bien padre eso.
y no se preocupen, no hay cambios a nivel hormonal por masturbarse, entonces tóquense. Gracias, seguiremos tu recomendación en un momento más, porque es una No responsabilidad ahorita. todavía. Y pues listo, en realidad nos gustaría saber también si tú quieres agregar algo más que quisieras compartir con la audiencia que te parezca súper importante. De este lado las preguntas pues ya se han agotado por el momento, seguramente saldrán más para alguna otra ocasión, otra temporada, pero te cedemos la palabra. Gracias, mi querida Laurel. Pues sí, o sea, lo que queda de mencionar más que nada para la bandita no binaria es justamente mencionarles que tenemos un abanico gigantesco de posibilidades, como ya lo decíamos en la primera consulta. Justo esta semana tuve bastantes pacientes no binarios y sus inquietudes eran estas justamente. Si con el tratamiento forzosamente se iba a ir o se iba a virar hacia una masculinización o hacia una feminización. La respuesta es no necesariamente, dependiendo qué es lo que estés buscando, es el tratamiento adecuado. Y recordemos que tenemos tratamientos quirúrgicos, tratamientos farmacológicos y también tratamientos a nivel nutricional. Por ejemplo, había otra paciente que me decía, es que yo nada más quiero presentar características sexuales secundarias femeninas, pero no me quiero desmasculinizar. Entonces, en esta ocasión, un buen tratamiento era, por ejemplo, consumir mucho omega 3. ¿Para qué? Para que empezara a presentar caderas, aumento de glúteo y también presentar un poco de gusto. Como que, por ejemplo, comer fitoestrógenos, comer omega 3, mucho omega 3, salmón, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos nada más farmacológicos y quirúrgicos. También tenemos esta otra gama de tratamiento a nivel nutricional. Y hay muchas opciones, entonces no se preocupen, también se puede adquirir una morfología adecuada sin tener que forzosamente virar hacia uno o hacia otro, porque una gran preocupación de las personas no binarias es si se va a virar hacia otro género o hacia otro polo, por así decirlo, y no, realmente no es necesario, ni es un requisito, ni forzosamente se tiene que virar para allá. Así sí hay muchos tratamientos afortunadamente hoy en la ciencia médica para que todos nosotros podamos tener un cuerpo saludable y acorde a lo que deseamos para con nuestras vidas. Qué mejor forma de cerrar este diálogo que hablar de las posibilidades que tiene nuestra comunidad de realizarse como personas, de encontrarse en su propio cuerpo. Creo que es muy importante que repitamos estos mensajes de esperanza, de reafirmación de nuestros géneros, buscando la euforia, como tú mencionas, evitar seguir en este discurso de la disforia y buscar hablar, dialogar y informar desde la búsqueda de la euforia de género, no solo en personas trans, sino en la comunidad en general, ¿no? Que dejemos de satanizar también los estereotipos, porque habrá cosas que a algunos nos acomode, habrá cosas que a otros no, y podemos explorar, podemos explorarnos, variar. También me gustó mucho y me gustaría rescatar esta parte que mencionaste de la de transición, porque sabemos que el género no es sólido y no se queda estático. Somos fluides todos en muchos aspectos, podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de sentir, como podemos cambiar de género cuando nos plazca. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría agradecerte mucho estas palabras, estas ideas que nos compartes con esa apertura de que hay oportunidad para todos en nuestra comunidad. Si tú quieras rescatar algo antes de cerrar. No, solamente darte mucho las gracias, Dani, por toda la disposición, además por la explicación tan puntual, tan paciente y por abrirnos el panorama también a otras posibilidades con tus explicaciones. Creo que no solamente la audiencia de Trans Pride World se despejó muchas dudas, sino yo personalmente también despejé muchísimas. Entonces te lo agradezco. Esperamos volverte a tener por acá muy pronto y tú sabes que este espacio también es tuyo. Gracias, mis queridos. Y si me permiten, justo hablando de esta euforia que bien mencionas, mi querido Sonny, me gustaría hacer como una invitación así general a todos. Estoy haciendo un estudio justamente ya de carácter médico y científico para poder realmente reivindicar este término de disforia y cambiarlo en los baremos médicos o en las guías médicas, porque todavía está la palabra disconfort o la palabra disforia o la palabra incongruencia. Tenemos que borrar totalmente esto,
Porque sí, repito, sí existe una disforia como tal de género, pero es patología y es social. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que tiene esa enfermedad. Porque justamente la disforia de género es una patología social que tiene la sociedad, la cultura para con nosotros. Porque quien tiene un difícil llevar, eso es lo que significa disforia, es la sociedad, no nosotros. Lo que tenemos nosotros es una euforia de género, es una fuerza para soportar o un bien llevar. Y para esto, justamente estoy haciendo un pequeño estudio de casos. Tengo una pequeña encuesta en mi Google, de Google Forms, donde estoy entrevistando a pacientes abiertamente, obviamente de manera anónima, con preguntas muy puntuales sobre cómo refieren su género, sobre cómo refieren su transición. Y pues mientras más muestra haya, obviamente más robusto va a ser para decirle a la academia que tanto nos ha patologizado, a ver, academia, basta de tus malditos términos patologizantes, lo que tenemos es euforia. Pero bueno, no quiero sesgar nada. Si me permiten, les voy a pasar el link para que lo puedan pasar a toda la bandita y llenar ahí cómo ustedes identifican su género, ¿sale? Si es más hacia la euforia de género o hacia la disforia. Pero va a estar bien importante que tengamos este estudio para poder decirle a la ciencia médica nuestra realidad, porque no pueden escoger nuestra realidad. Eso me parece muy importante. Creo que también ya es momento de hacer valer las voces trans en la academia para reivindicar nuestros lugares, para reivindicar nuestras experiencias y dejar esta patologización, que es una lucha que se ha tenido desde hace varias décadas, pero ya es momento de retomar la fuerza, y qué mejor que hacerlo en equipo, como comunidad. Y si ahorita se está presentando esa oportunidad de, a través de una encuesta, ayudarte con tu investigación, y de esa manera tú nos puedas ayudar como comunidad, hay que aprovecharla. Claro que sí, vamos a compartir ese link y esperamos que mucha gente quiera participar, porque es un beneficio que vamos a poder gozar a futuro toda la comunidad. Buenísimo, muchas gracias, queridos. Pues ya para cerrar, me gustaría y agradezco que estés aquí con nosotros, celebrando que por fin llegamos a nuestros primeros 1000 suscriptores, en YouTube, que sabemos que puede ser un número muy bajo para el mundo de los videos en streaming, en las redes sociales, pero que para las personas que estamos aquí detrás del proyecto significa mucho. Lo queremos celebrar con ustedes, lo celebramos contigo, Dani, y sobre todo también es una oportunidad para pedirles que sigan teniendo fe en nuestro proyecto. Tenemos mucho que hacer, tenemos muchos planes, hay mucho futuro para nuestra comunidad, pero hay más futuro si lo hacemos como comunidad, como equipo. Así que reforcemos estos espacios de difusión, de información, de diálogo, de acompañamiento, de afecto y sobre todo de creación de conocimientos desde personas trans, para personas trans y para el resto de la sociedad. Entonces, celebramos contigo, Dani, te agradecemos que estés aquí, agradecemos a las personas que nos han apoyado, les recordamos que tenemos la línea de atención vía WhatsApp para que se comuniquen con nosotros si quieren recibir algún tipo de acompañamiento. Contención. Y pues no nos queda más que despedirnos. Por acá nos estaremos viendo la próxima semana con alguna nueva entrevista, charla, información que sea de su interés. Y pues yo soy Laurel Miranda. Yo soy Sonny Rangel. Y esto fue Trans Pride News.